Ahora vamos a ver otro escrito. De igual manera, ¿qué te brinca a la vista dentro de este escrito? El primerito. Ves un poco cómo la letra es grande, ¿no? Pues dice el libro que si es grande es extrovertido. ¿Se te hace esta letra bien extrovertido a manera positiva o negativa? ¿Verdad que es un poquito como que tendencia negativa? ¿Por qué? 1. Ve las cargas de tinta. 2. Ve los rasgos que no están tan bien definidos. Hay pastosidades e incluso las letras están fragmentadas, están como rotas. El escrito tiene una tendencia de ir de manera descendente. La dirección de las letras aparenta estar bien, pero quiero que veas, por ejemplo, las es. Una donde dice, he trabajado, y después ve la pastosidad en la parte superior. En la parte superior, ¿qué dijimos del cuadro del simbolismo del espacio? La inteligencia, las ideas, el pensamiento, la creatividad, la espiritualidad, el idealismo. ¿Cómo crees que esta persona tiene esa parte? Si también en la que sigue de empresa, vuelvo a ver la pastosidad. Y en la segunda no es pastosidad, pero está totalmente quebrada la E en la parte superior y tiene un rasgo extra, tiene 4 palitos la E, cuando la E del modelo grafológico escritural nos dice que solamente debe tener 3. Vemos los círculos de los puntos de las IES. Si te das cuenta, las IES, cuando son así de redonditos, significa infantilismo, pero también significa creatividad, pero contextos completos. Si nosotros los vemos de esta manera, no todos están tan redonditos. Hay algunos que se hacen como unos pequeños nudos. En siendo, en dirigiéndolo. La M es una letra grafológicamente hablando donde hay mayor equilibrio entre la parte personal, la parte familiar, la parte de tu yo y la parte del futuro, la visión. Lo ideal es que las 3 partes estén equilibradas. Y si te das cuenta, en muchos está fragmentada. ¿Ok? Las pastosidades aquí nos están brincando mucho. Y de igual manera en el que se hace un nudo bastante extraño. Una autoexigencia tal vez, pero créeme, la autoexigencia es el menor de sus conflictos. Este es un escrito donde también podemos pensar que hay una tendencia hacia el alcoholismo, falta de orden e incluso los trazos se ven bastante temblorosos. Vamos a ver el siguiente texto. ¿Este texto se te hace patológico o no? Honestamente, no porque estamos hablando de patologías, yo te estoy poniendo todos los trazos patológicos. No, la verdad es que no. Es por eso que debes tú de empezar a hacer mucho ojo clínico, porque si no, cualquier letra extraña, tú la vas a ver patológica. Definitivamente ese texto es de una persona que su autoestima no es la más alta. Pero bueno, hoy en día eso todavía no llega a ser tan patológico, porque hay un orden y hay una estructura. E incluso su pensamiento está demasiado organizado y va demasiado ágil. Sí, todos los óvalos están rellenos y son pequeños o aplastados, lo que nos habla ahorita que trae un vacío existencial el sujeto. Pero ese vacío existencial se puede ver desde una depresión hasta que tiene un sueño o una ilusión que al día de hoy no ha podido llevar a cabo. Entonces, son cuestiones de que tal vez uno se tenga que ir con el psiquiatra, pero el otro más bien tiene que ir con el psicólogo. Así que no te vayas nada más por la finta de que porque lo vea extraño, necesariamente va a ser patológico. Ten mucho cuidado, por favor, porque recuerda, estamos hablando de personas. Tengamos mucho cuidado con ellos. Ahora, vamos a ver, estábamos hablando de que las grafías se van a ver alteradas por algo. Puede ser algo de la psique o puede ser algo orgánico, pero pueden existir algunos otros motivadores a estas alteraciones. Algunas causas o motivadores de alteraciones gráficas son accidentes, alcoholismo, agrafias, cirugías, tumores, cardiopatías, drogodependencias, enfermedades mentales, psicopatías y autopunción, o sea, sentimientos de culpa o falta de confianza. Las agrafias son trastornos que tienen que ver con la escritura, pero también precisamente con el lenguaje. Muchas veces, ¿por qué decimos con la escritura? Porque el cerebro piensa algo y escribe otra cosa, o a veces piensa algo y dice otra cosa. Entonces, esas son las agrafias que muchas veces también van a ser motivadores
para que la escritura empiece a presentar algunos rasgos patológicos. Como te darás cuenta, los accidentes, efectivamente, no necesariamente es que te hayas dado un golpe en la cabeza y ya se causó el trauma, no. Tal vez el accidente fue tan traumático que efectivamente se tiene que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, dependiendo cómo esté la situación, para poder definir si realmente esto pudo haber alterado realmente la psique del sujeto. Recuerda que hoy en día, desafortunadamente, van a haber muchas personas que están sufriendo daños colaterales debido a la delincuencia. Eso también lo debes de considerar. ¿Por qué? Porque van a existir algunos problemas dentro de su personalidad y va a afectar la psique. La persona se puede volver insegura, puede ser que ante un estruendo que tal vez nada más sea una llanta que se ponchó en la calle, la persona brinque inmediatamente. Debes de considerar eso dentro de tus análisis grafológicos. Ahora, algunos signos de anormalidad dentro de la escritura, estamos hablando de los temblores, los cambios direccionales, las deformaciones, los cortes brisados, empastamientos o retoques. Los retoques son esas como correcciones que llegamos a hacer. Las torsiones o congestiones de tinta, las variaciones en la presión de los trazos, planos o perfiles, signos de intoxicación como el alcoholismo y la drogodependencia, signos de dificultades respiratorias, el asma, confusiones de escrituras con gran desorden y desproporcionadas, cisuras en los enlaces de las letras, envejecimiento gráfico y relieve desigual. Suena un poquito extraño, pero mira, nos va a quedar más claro con los ejemplos. Vamos a ver, cambios direccionales. Si te das cuenta, aquí en la palabra proyectos van a la izquierda, al centro y a la derecha. Estoy de acuerdo que dentro de un texto tú puedes pasar por los 3 estados, pero no en una sola palabra. En una sola palabra que estés pasado por los 3 cambios direccionales, el sujeto no sabe ni si va o viene. Hay muchos conflictos. Y si te das cuenta, aquí en la palabra proyectos, incluso el trazo se ve tembloroso y pastoso. ¿Ven las 2 letras O? Cómo están siendo totalmente pastosas. Vemos incluso la E está fragmentada y la Y está temblorosa. ¿Ves cómo ya estamos empezando a ver patologías? Obviamente estas están aumentadas para que las puedas ver más fácil. Las pastosidades que vemos en el segundo ejemplo, con camino que, si te das cuenta, se ven como manchones. Tú puedes decir, bueno, Julia, es que tal vez la pluma no pintó bien. Por favor, tú no justifiques al autor del escrito. Si tú ves manchones, son manchones. Si tú ves torsiones, son torsiones. Si tú ves correcciones o retoques, son retoques. No justifiques la pluma. Por supuesto que tú debes de probar tus instrumentos antes de aplicarlos. Si tú sabes que la pluma está fallando, por favor no se la des. Y la superficie donde esté escribiendo el autor debe ser plana, pero ten cuidado con algunos escritorios como Formica o incluso el vidrio, porque hace que patinen las plumas. Ten mucho cuidado con eso, porque incluso si alguien escribe en Formica y lo haces escribir la hoja directamente en este estilo de escritorios, el trazo sale muy tembloroso y de verdad es muy fácil que se confundan y que crean que es un alcohólico el que escribió eso. Ten mucho cuidado, ¿ok? Después tenemos las torsiones y las congestiones en tinta. Las congestiones en tinta son parecidas a las pastosidades, pero la diferencia es que la pastosidad es la misma, no cambia, es el mismo manchón, la misma cantidad de tinta de inicio a fin dentro de la letra o la palabra. Y las congestiones de tinta, haz de cuenta que es cuando tú te quedas como recargado con la pluma y que se hace como un puntito. Esa es una congestión, va saliendo la pluma y va saliendo la tinta de la pluma y por lo tanto se ven esos manchones y esos arrastres. Si te das cuenta, se ve más claro en la E, ese como arrastre en la parte superior, esa es una congestión de tinta. Y en la N se ve de la misma manera, ¿ok? Volvemos a ver el trazo tembloroso y en la parte de la E y en la parte de la L vemos al final unos picos. Tengan mucho cuidado con estos picos porque nos está hablando de personas que normalmente actúan a la defensiva y pueden ser bastante agresivos ante cualquier situación. Más porque si te das cuenta, ¿en dónde está ubicado el pico? En la parte inferior. ¿Qué dijimos que hay en la parte inferior?
pulsiones, instinto. ¿Crees que se va a detener para decirte algo? No. Cuidado con esta parte. Brisados. Brisados significa como efectivamente tú empiezas a hacer el trazo y pierde fuerza el trazo y se empieza precisamente una brisita, una línea muy tenue y muy delgada y después se vuelve a marcar. Si tu pluma está fallando, por supuesto va a marcar esos brisados, pero si tu pluma no está fallando, ¿qué es lo que pasa? El cerebro está mandando la señal muy débil, por lo tanto el instrumento lo detecta de esta manera, que es el brazo y la pluma, y los marca con ese trazo tan ligero. Nos está hablando de una debilidad. Hay que ver si está en la parte superior, media o inferior. Ahorita vamos a ver algunas partes de las letras donde están precisamente detectadas partes patológicas, la cabeza, las piernas, el tronco. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Y las deformaciones. Si te das cuenta, tanto deformaciones como cambios direccionales, que acabo de poner también ahí abajo, ambos son de un mismo escrito que al rato vamos a ver en temas de drogadicción. Ahí se empieza a cambiar mucho la escritura. Cuando empiezan a haber estas confusiones escriturales, ya hay un daño cerebral. Por supuesto, puede ser pequeño o grande, pero lo que produce la sustancia es eso, mata neuronas. Por lo tanto, dentro del texto vemos estas deformaciones que no alcanzamos a distinguir qué es lo que dice. De preferencia, los escritos se tienen que hacer con pluma. Más fácil con una pluma azul, es muchísimo más sencillo detectar una patología. Pero si tú estás trabajando en algún centro donde precisamente son de AA, de alcoholismo, de drogadicción, muchas veces les dan lápices. No importa, porque incluso estos escritos que están hechos con lápiz se alcanza a ver perfectamente la presión. Pero si tú estás empezando en estos temas de análisis grafológicos, te sugiero que lo mejor sea utilizar tu pluma, ¿ok? Vamos a ver precisamente ahora las partes de la escritura donde vemos la cabeza, el tronco, las piernas, etc. Ok. En la parte superior vamos a ver los dolores de cabeza. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú padeces de migraña y no alcanzas a distinguirlo, y por favor no forces la vista, agarras tu lupa o con un zoom, empieza a ver si en la parte superior de tus letras hay algunos brisados o cortes. ¿Qué es? Que se ve muy tenue la parte superior o incluso un temblor pequeño o se ve un pequeño cortecito. Esto nos está indicando algunos dolores de cabeza. A mayor presencia del dolor de cabeza, que por eso te decía, en las migrañas, más fuerte va a ser que nos podamos indicar estos dolores. Después vemos la espalda y la columna vertebral. Esto está un poquito abajo de la punta, de la parte superior de la letra. Si te das cuenta, están marcadas la espalda y la columna vertebral del lado izquierdo, ¿ok? A veces se ve muchísimo más fácil en la letra L, donde tú lo ves nada más con una línea y se ve esa línea un poquito temblorosa. Ahorita vamos al pizarrón y te pongo un pequeño ejemplo. Vamos a ver las piernas y los pies. En las piernas y los pies estamos hablando de las partes bajas. Cuando puede haber alguna fatiga o un agotamiento, vamos a ver cambios direccionales en esa parte. Y por último, los ovarios y los órganos sexuales. Si te das cuenta, están muy pegaditos las piernas y los pies y los ovarios y los órganos sexuales. ¿Por qué? Porque en la parte baja de las letras está la parte instintiva. Por eso te mencionaba que patológicamente hablando, los estudiosos de estos temas saben muy bien en qué métrica y en qué distancia yo puedo ver los cambios direccionales de cada uno de estos para poder diferenciar uno del otro. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos que te voy a poner en el pizarrón y te va a quedar muchísimo más claro. Dije que te iba a explicar un poquito más a fondo esta parte de las letras y donde vemos las deformaciones. Bueno, si tú buscas en internet grafopatologías, lo primero que te va a salir es la letra F manuscrita e incluso un ser humano, ¿no? Bueno, algo por el estilo. Los que saben Macover, por favor, no interpreten esto. Después, cada una de estas líneas va a estar definiendo una de las partes del sujeto, donde está la cabeza, el tronco y las piernas y los brazos, ¿ok? Te lo voy a volver a dibujar. Tienes tu F manuscrita, donde está la cabeza, el tronco
los brazos del sujeto y las piernas. Ahora, dentro de esto, los que se encargan del estudio de las patologías, precisamente están buscando los órganos. Si esta parte es el tronco, por aquí debe estar el estómago, por aquí debe estar el hígado, los riñones, etcétera, donde ellos empiezan a hacer el análisis. Por eso te decía que las grafopatologías son muy grandes. Obviamente el fin de esta conferencia no es volverte un experto en las patologías, para nada, pero sí que las empieces a conocer y que si tú gustas, te empiezas a adentrar en el mundo de las patologías, que la verdad es muy interesante. Te ponía otro ejemplo del tema de la espalda. Muchas veces el tema de la espalda tú los puedes ver en la letra L. Normalmente la letra L minúscula es así. Cuando la persona tiene problemas de espalda o de columna, empieza a tener estos pequeños temblores o estos pequeños quiebres, donde nos está hablando que la persona trae problemas de la columna vertebral. Así de sencillo. Y los problemas en cuestión de jaquecas, migrañas, tú te tienes que fijar en las partes altas de la escritura si empieza a haber algún tipo de temblor más fuerte que el de la espalda, pero no solamente en la L como en la espalda, sino que también, por ejemplo, lo puedo ver en una letra P, en donde aquí en la parte superior voy a encontrar un brisado, por ejemplo. Si te das cuenta, esta parte se ve más delgada que esta o esta parte. En la J también lo puedo ver, tal vez tengo aquí mi J y tal vez incluso aquí tengo el brisado o el corte. El brisado se hace tan ligero y me provoca un corte dentro de la parte alta, o también lo puedo ver en esta altura, donde puedo ver el quiebre o puedo ver un brisado. Entonces, estos son los temas de la cabeza, que son, digamos, los más sencillos de ver, que están en la parte superior. Recuerda que según nuestro simbolismo del espacio, en la parte superior está la generación de ideas. Por eso cuando tenemos migraña, se ven los conflictos en la parte superior de la letra. Ahora, vamos a ver qué onda con esta parte sexual, que seguramente sé que ya la sabes, porque es una de las partes más comerciales dentro de la grafología. Lo que nos dice la grafología es que en la letra G podemos ver la sexualidad, pero no es solamente en la letra G, es en todas las letras que tengan esta parte, que se les llama jamba. Por lo tanto, en la J también lo puedo tener, algunos en la Y también lo puedo tener. Que tengan estas curvitas es donde yo voy a ver la parte sexual del sujeto. Ahorita no nos vamos a meter con cuestiones de impotencia sexual o no. Eso lo vemos en otro tema. Pero a mí lo que me interesa que tú veas es que no existe una patología sexual y que muchas veces es más fácil verla precisamente en la G. La G, entre comillas, ideal, va a ser algo de este estilo, ¿ok? Bueno, un poquito más equilibrado. Ya me estoy proyectando. Algo así, ¿ok? ¿Por qué necesito que esté equilibrado? Bueno, vamos a verlo en esta G. Este óvalo de aquí es a lo que vamos a llamar la cabeza del sujeto. ¿Qué tanto lo piensa? ¿Qué tanto lo medita? ¿Qué tanto lo razona antes de llevar a cabo el acto sexual? Después tenemos esta parte, que estamos hablando precisamente del cuerpo y de los sentimientos. ¿Qué tanto para la persona es importante tanto el físico como la parte emocional? ¿Qué tanto lo va a sentir? Y por último, la parte sexual, la parte de las pulsiones, la parte del placer y del instinto. Por eso decimos que esta es la G ideal, porque en teoría hay un equilibrio entre la cabeza, el cuerpo y el instinto. ¿Dónde vamos a encontrar una patología? Bueno, cuando yo empiezo a ver que la G la empiezan a hacer como Q, debo de averiguar por qué precisamente esta parte de la jamba no existe. ¿Puede haber una posible frustración? Sí. Lo de menos es que existe una frustración debido por el estrés o por el trabajo. Tampoco se alteren de que ponen este estilo de G, no, es que es frustrado, sexual. No, a veces el estrés es lo que está provocando. Con una buena terapia sexual o un buen fin de semana se puede arreglar. Sin embargo, si esta frustración sexual se está debiendo tal vez a un trauma, donde la cabeza incluso yo la veo delgada, entonces sí tengo que poner mi luz roja y averiguar cuál es el conflicto, porque incluso puede existir algún trauma.
caso de este estilo, donde precisamente la parte sexual es la que está atravesando la parte intelectual, que es la cabeza, voy a tener conflictos, porque para este tipo de personas lo principal es el sexo, es el placer mundano, sin importar lo que la persona piense o sienta. Entonces, puede haber conflictos de decir, para mí lo principal es el sexo, lo quieras o no lo quieras, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿sí puede haber posibles violadores? Sí, por supuesto. Y más aún, si yo empiezo a encontrar pastosidades en esta parte. Jamás debe de existir pastosidades en la parte sexual, es muy peligroso, porque entonces estoy hablando de ciertas deformaciones e incluso que las empiecen a rellenar con algo o algún tipo de gráfico que hagan adentro de la parte de la jamba de la G. Debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Cualquier deformación en la parte de la jamba, estoy hablando de una deformación en el plano sexual y no es una deformación de manera positiva. Bueno, alguien se puso creativo y sacó 50 sombras de Grey o algo por el estilo. No. Algo realmente patológico, donde la persona no le importa dónde, cuándo y con quién, sino que lo importante es el placer mundano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y sí ver esta parte de la cabeza que exista un equilibrio. Más allá de que si va a ser bueno o no la persona en la cama, no. Créanme, lo importante es averiguar que no exista alguna patología en el grado sexual o instintivo, ¿ok? Vamos a continuar.